Nueva edición de Mesa Redonda de Debate por TDC de Firmat, como siempre para todo el sur de la provincia de Santa Fe. Estamos dando inicio a este programa en una semana muy pero muy particular. No sé si coincide al menos usted, Mariano Carrera, con esta mirada. ¿Qué tal, Mauro? ¿Cómo le va? Muy Sí, bien. la verdad que sí, una semana donde lentamente empiezan, entre comillas, a normalizarse las cosas, y nosotros vamos a ir hablando de eso en este programa, analizando qué cuestiones se van normalizando, cuáles son los desafíos que se vienen a partir de ahora con esta flexibilización que tiene que ver sobre todo con las actividades comerciales e industriales, Mauro. Dejando de lado el Gran Rosario y el Gran Santa Fe, un porcentaje importante de la actividad económica de la provincia de Santa Fe se puso en marcha nuevamente, desde lo industrial estamos hablando y también desde los comercios. Ya si Santa Fe Capital y Rosario siguen con esta tendencia de muchos días sin casos positivos, como viene ocurriendo hasta el momento, gracias al accionar de las autoridades locales, provinciales y nacionales, gracias al cumplimiento de la cuarentena, empiezan a liberarse actividades como ocurre ahora, ya en las próximas horas. Las mudanzas, por ejemplo, y las inmobiliarias pueden empezar a trabajar en Rosario, va a pasar lo mismo en Santa Fe Capital. Lamentablemente, una víctima fatal en las últimas horas, un hombre de 63 años, oriundo de Villa Constitución, pero en los últimos 10 días, como caso o dato positivo en la provincia de Santa Fe, solamente 2 personas se contagiaron de COVID-19. Y en el departamento General López venimos ya con 12 días sin ningún caso positivo. Y hablando de número 12, eran 12 las personas con el COVID-19, de las cuales 11 se recuperaron y una continúa internada en el Hospital Dr. Gutiérrez de Venado Tuerto, Mariano. Y si hablamos de números, hablamos también de una cuestión que hoy está bajo la lupa, que tiene que ver con la economía, con las finanzas. Como se planteó desde el Vamos cuando empezó esta situación, la prioridad es la salud. Esa fue la bajada de línea que vino desde Nación y que fueron cada estado, ya sea provincial como municipal y comunal, implementando cada uno a su modo y dentro de sus posibilidades. Pero sabemos que eso también, con el correr de los días, empieza a tener un correlato en la economía, en los números, y para poder ver cómo estamos hoy puntualmente en la ciudad de Firmat, es que vamos a hablar con el secretario de Finanzas de la Municipalidad, Diego Gugliorini. Bienvenido. Diego, gracias por venir. ¿Qué tal, Mariano? ¿Qué tal, Mauro? Un gusto estar acá. Bueno, en la jornada de ayer el intendente de Rufino, don Natalio Latán, se dijo que están con un déficit de 15 millones y que el mes que viene, o sea, el próximo mes, no saben si van a poder pagar los salarios. En la mañana de hoy hubo una conferencia donde el secretario de Finanzas, Viscovich, de la Municipalidad de Venado Tuerto, conjuntamente con el jefe de gabinete, Diego Milardovich, los dos croatas, dijeron: estamos complicados de cara a lo que viene, no sabemos si vamos a poder pagar los proveedores o no, pedimos una ayuda extraordinaria a la provincia para que se haga presente. ¿Cuál es la realidad en Firmat? Sí, la realidad en Firmat no dista mucho de lo que se plantea en otras localidades. La verdad que esta situación, en realidad no veníamos de una situación buena, es decir, ya la economía venía teniendo sus problemas. Venimos de 8 años en este país sin crecimiento y en los últimos meses veníamos realmente complicados y bueno, entre ellos recursos que faltaron a finales del ejercicio y que no pudieron recuperarse, digamos, en estos meses de este año, y un año 2020 que, bueno, que aparte del coronavirus, de este virus, está el aislamiento, está el tema de la deuda, está el tema del dólar, está el tema de un estancamiento económico que impacta en toda esta cuestión. Obviamente que el desencadenante, que tiene un aspecto positivo, como vos bien lo marcabas, desde el punto de vista sanitario, es decir, todo este aislamiento que ha llevado adelante el gobierno nacional, en principio, pero después los gobiernos provinciales y locales, con todo el trabajo que se ha llevado adelante desde el punto de vista sanitario, evidentemente ha tenido un impacto, desde mi óptica, muy positivo, porque hoy tenemos relativamente pocos casos a lo que se planteaba como una proyección hace 50 días atrás o más. Y a la vista de lo que ha ocurrido en otros países que han tomado decisiones de otra naturaleza. No obstante, desde el punto de vista económico, el hecho de actividades que no pudieron desarrollarse durante prácticamente 50 días, es decir, ha generado
problemas no solamente en la actividad privada, de la actividad doméstica, las familias y las empresas, sino también en el sector público, que se ha visto privado de numerosos recursos, producto de esta falta de actividad, de esta recaudación que se ha perdido, y en un contexto en el que los gastos son inflexibles a la baja, porque lo que no se gasta en una cosa se gasta en otra. Cayó la coparticipación a nivel nacional, cae la coparticipación a nivel provincial. ¿Qué pasa con la recaudación a nivel local, con las tasas? ¿En qué porcentaje está? Mirá, particularmente la situación nuestra a nivel local, la situación local es peor que a nivel nacional, que es grave, y a nivel provincial, que no se ha notado en gran porcentaje. Te explico, a nivel de coparticipación federal, lo que se ha recibido en el mes de abril es aproximadamente un 42% menor a lo que se había recibido en el mes de enero, siendo que enero no es un mes, digamos, importante en cuanto a recaudación. En lo que tiene que ver con los guarismos de ingresos brutos, ha caído aproximadamente en torno a un 20%. Hablando provincia. De provincia. No tengo datos de este mes de patente y de inmobiliario, pero obviamente todo lo que tiene que ver con recursos del patentamiento, producto de que no ha habido prácticamente patentamiento, a nivel local, lo que tiene que ver con esa recaudación de patentamientos locales, ha caído prácticamente en un 100%. Sí. Y lo que tiene que ver en derecho de registro y en tasa, nosotros, por ejemplo, la tasa del mes de marzo, que vencía en el mes de abril, no la pudimos repartir directamente. Es decir, entonces, ¿quién fue la gente que pudo pagar? No la pudimos repartir por domicilio, me refiero, ¿no? Entonces, ¿quién fue la gente que pagó? Y la gente que pagó fue la que tenía débito automático o pudo bajar su tasa a través de la página y pagarlo a través de un sistema de home banking. Entonces, esto cayó en un porcentaje muy superior, te diría, ¿no? Digo, o sea, encima del 70%. En las últimas horas, decíamos recién en el comienzo del programa, se habilitó un número importante de rubros de la economía, ¿no? ¿Qué pensás que va a ocurrir cuando empiece nuevamente el motor, el círculo virtuoso a funcionar? En un mes, en 2 meses. ¿Ese dinero va a servir para cancelar deudas o la gente lo va a usar para pagar el DRI, el derecho a registro de presión, para pagar la tasa, para pagar ingresos brutos, que va a rondar en redundar en mejor coparticipación para la municipalidad? ¿Qué pensás que va a ocurrir? ¿Se generó mucha deuda, digo, en este último tiempo, digo, por parte de la gente? Y sí, lógicamente, porque la municipalidad estuvo prácticamente cerrada durante más de 20 días. Entonces, mucha gente que... O sea, la que acudía, la que no usa los sistemas electrónicos para pago, esa gente prácticamente no recibió la tasa, no la pudo bajar de la página, no la pudo imprimir, no la pudo pagar. Entonces, hay un gran porcentaje de la población que no tuvo los medios, así hubiese querido, no tuvo los medios de poder pagar, o hubiese podido pagar, no tuvo los medios, la forma de hacerlo. Entonces, esto hay que comprenderlo y por eso nosotros hemos tomado distintas medidas, como fue la prórroga de las tasas de las tasas municipales, es decir, tanto la tasa de febrero como la tasa de marzo, se dio la posibilidad hasta el 30 de abril y ahora la tasa de marzo, que recién ahora la vamos a repartir, damos hasta el 27 de mayo con posibilidad de pago. Lo que tiene que ver con el DREI, que hicimos, quitamos todos los mínimos a las actividades que no pudieron desarrollarse, es decir, vos vas a pagar por tu facturación, si tu facturación fue 0, no vas a pagar el derecho de registro de inspección municipal. Entonces, son todos alicientes, no obstante, esto tiene que ver con un contexto de actividad económica. Si no hay actividad económica es muy difícil llevar adelante. La gente prioriza y con lógica y con razonabilidad prioriza, comer, pagar las cosas, los servicios que se cortan y bueno, y la medicación y estas cuestiones, ¿no? A eso iba, digo, el local de venta de ropa que estuvo cerrado 40 días, 42, 43, cuando se haga una moneda, ¿qué va a hacer? Y quizás intentar hacer el alquiler que quedó debiendo o el empleado que lo quedó debiendo y después va a pensar en la parte tributaria. Digo, tal cual. ¿Esa pensás que va a ser la lógica? Sí, yo creo que sí, es la lógica, es una cuestión razonable y entendible. Por eso que desde el punto de vista del Estado entiendo de que va a llevar un tiempo más. Vos hablabas de 1 o 2 meses, a mí me parece que esto va a llevar, no te digo todo el año, pero volver a una situación de normalidad en la medida en que todo lo que tiene que ver con la cuestión sanitaria siga como hasta ahora y no se
no se desmadre, no tenga mayor inconveniente. Acá hay una cuestión que me parece siempre es importante dejar en claro, que tiene que ver, si nosotros estamos hablando de economía, de finanzas, si se está poniendo la lupa en estos temas, es porque la cuestión sanitaria está siendo bien tratada, porque no se han dado grandes inconvenientes. Creo que eso es importante poder analizarlo también, porque parece que fuera una cuestión que ya está cerrada, que ya está resuelta. Pero la cuestión es que si hablamos de esto es porque lo otro se viene abordando bien, como bien decíamos, por una decisión primero del Estado nacional, pero después también por un trabajo sinérgico de parte de las provincias y de los municipios y comunas. Diego, en estos días hubo un pedido a los concejales para justamente poder recibir dinero de la provincia. Vos planteabas en una nota que hacíamos que esperaban 13 millones y finalmente lo que se aprobó es la llegada de la mitad. Explícame un poco de qué se trata eso. Así es, se trata de la ley de obras menores, es decir, lo que tiene que ver para gastos corrientes, que a través de una ley provincial, que fue la ley que autorizó el gasto de 15.000 millones de pesos para la provincia para hacer frente a la pandemia, también se le da en esa ley la autorización a los municipios para poder utilizar el 50% del Fondo de Obras Menores para gasto corriente, tanto lo del 2019, es decir, el fondo del año 2019, que eso, cuando yo me refería a recursos que faltaron el año pasado, bueno, esos recursos debieron haberse cobrado el año pasado, no se cobraron y fueron trasladados a este ejercicio. Entonces, está el 50% de eso, que son alrededor de 5.200.000 pesos, y el 50% del Fondo de Obras Menores 2020, que está en torno a los 7,5 millones, un poco más, que en total hacen alrededor de 13 millones de pesos. Nosotros teníamos presentados los expedientes en Santa Fe, después que sale esta ley, que es la 13.978, nosotros lo que hacemos es presentar los expedientes, darle viabilidad, es decir, ver de que esto puede salir. Sabemos de que se reúne el día 28 de abril la Comisión de Obras Menores y aprueba el fondo del 2019. Es decir, nosotros presentamos un proyecto de ordenanza, yo el 20 de abril estuve reunido con los concejales y les transmití, entre otras cuestiones que estuvimos hablando, una de ellas la situación económica del municipio y demás, les transmití de que íbamos a elevar, apenas tuviéramos estos datos, un proyecto de ordenanza para adherir a la Ley de Necesidad Pública Provincial y para poder utilizar el fondo del 2019 y del 2020 en un 50% para gastos corrientes, lo que lógicamente da, o sea, a ver, todo esto es un trámite y la provincia en el momento en que disponga de los fondos lo va a transferir, pero nosotros como siempre actuamos de esta manera, es decir, tratamos de tener todos los papeles en orden y en regla para, como siempre digo, estar primero en la fila de la caja, es decir, no queremos estar últimos. La idea es que, bueno, que estos fondos puedan llegar para invertirlos en lo que recién hablábamos, es decir, a ver, pago de proveedores, para cubrir sueldos y demás. Nosotros este mes los sueldos los hemos pagado ya en el día de hoy y, bueno, estamos, digamos, en una situación de un ahogo financiero que es normal, producto de todas estas cuestiones, una caída drástica de recursos y gastos que son inflexibles a la baja, porque si bien hay algunas cosas que a lo mejor no se están desarrollando, sí se está invirtiendo mucho en la cuestión de salud y en la cuestión de la atención social. ¿Creció mucho la demanda social? Sí, claro que sí, porque hay mucha gente que vive, digamos, de un trabajo de lo que gana diaria o semanalmente. De la diaria, y digamos. esto realmente se ha visto muy deteriorado y es evidente de que hay que salir en auxilio de ese tipo de familias, ¿no? ¿La tarjeta alimentar ha ayudado? Sí, ha ayudado eso, ha ayudado, es decir, nosotros, a ver, tanto ha habido aportes de legisladores, ha habido un aporte también de la provincia que fue exclusivamente para el tema de todo lo que es el COVID, digamos, de esta pandemia, que llegó el día 6 de abril, llegó un aporte que fue en forma uniforme a todas las municipalidades y comunas, y bueno, con eso se está llevando adelante todas estas cuestiones, pero también requiere de un aporte y de un trabajo muy importante del municipio, que nosotros ya lo veníamos desarrollando y que, bueno, ahora se ha incrementado notablemente, ¿no? Indudable. Esto, la situación es una situación difícil, en la medida en la que las cuestiones se vayan normalizando, como es lo que está ocurriendo actualmente, y no tengamos una recaída en torno a la cuestión sanitaria. Yo creo que
nuestro país tiene una tendencia a recuperarse, digamos, con cierta facilidad. Pero si la cuestión sanitaria realmente se deteriora, por eso esto es una balanza y no hay que tratar de errar lo menos posible en esta cuestión, ¿no? Que liberar una cuestión económica y mejorar esto para empeorar drásticamente lo otro, realmente me parece que no debería ocurrir. Pero bueno, yo hasta ahora, lo que llevamos hasta ahora de esta situación, realmente me parece que han sido decisiones que mayormente han sido acertadas y que ha habido un acompañamiento a las decisiones del Gobierno Nacional, tanto de la provincia como de todos los municipios y de todos los gobiernos locales, y se ha trabajado, creo que en una situación inédita, extraordinaria, que jamás habíamos vivido. Realmente se ha trabajado con orden y se ha trabajado, se ha ganado tiempo para una situación que puede llegar a ser más compleja. En un rato se lo vamos a preguntar a Ramiro Huber, como médico, como integrante del Ministerio de Salud de la provincia. ¿Te imaginás un país con fronteras internas, con divisiones, con provincias que están muy bien desde el punto de vista del COVID-19, que puedan trabajar libremente, y con otros sectores que no? Yo creo que eso se puede dar en los grandes conglomerados urbanos, es decir, veo con preocupación lo que está ocurriendo en Gran Buenos Aires y en Capital, es decir, estos incrementos que si bien se esperaban e incluso se esperaban con anterioridad en el tiempo, ahora cuando uno ve lo que ocurre y que los casos se van multiplicando, que hay muchos más contagios y demás, realmente eso preocupa y cree que puede llegar a generarse, digamos, a nivel de determinados lugares del país, cuestiones más complicadas. Esperemos que eso no ocurra, que realmente se pueda controlar y que, como decimos siempre, es decir, que los casos, o sea, no vamos a poder evitar que haya casos y que haya muchos casos, pero que por lo menos todo lo que tiene que ver con los efectores de salud estén, o sea, les den abasto para atender a los enfermos. Es decir, esto me parece que es lo que siempre se planteó desde un primer momento, es decir, que no colapse el sistema sanitario, y me parece que en eso se está ganando, digamos, esta batalla, ¿no? Supongamos que esto, porque lo va a demandar de una u otra manera, después veremos en qué intensidad y qué manera esta situación este año de una u otra manera lo va a ir demandando la atención, el trabajo y la inversión también de parte del Estado. ¿Cuánto tiempo pensás que puede llevar después de finalizado el 2020 de que el Estado local, el municipio, encuentre una cierta normalidad, un estado de cierto equilibrio como el que tuvo hace quizás algunos años? No, mira, nosotros siempre trabajamos con mucha prudencia, es decir, somos un Estado que no tiene endeudamiento, somos un Estado que trata de adaptarse a los recursos de los que dispone en una situación extraordinaria. Como planteaba anteriormente, esto es una situación en la que yo siempre hablo de priorizar. Bueno, acá la prioridad está enfocada hacia una situación que es una situación sanitaria y la situación social de muchas familias que durante todos estos días no han podido percibir su salario, su ingreso, y a quienes hay que asistir. Bueno, pero no obstante ello, siempre hemos trabajado con un equilibrio y tratando de mantener las cuestiones en orden. Es decir, no somos un municipio que se ha quedado sin recursos ni que está en bancarrota, como han dicho, como he escuchado por ahí. Es decir, muchas veces en todas estas situaciones se dicen o se plantean ciertos calificativos que nada tienen que ver con la realidad. O sea, ningún municipio está en bancarrota que paga en términos sus salarios. Me parece que hace frente a sus proveedores y que está sobrellevando una situación difícil, obviamente, con una planificación financiera acorde a sus recursos. Nosotros nos manejamos de esa manera, que vemos que la situación puede complicarse en la medida en que haya que volver a cerrar la economía. Si la economía se mantiene de esta manera y empieza a abrirse, yo creo que la situación notoriamente tiene que mejorar, ¿no? Diego, gracias por visitarnos. Muchísimas gracias a ustedes. Diego Bulorini, secretario de Finanzas de la Municipalidad de la ciudad de Firmat, pasó por mesa de ronda de debate. Vamos a hacer una pausa comercial y en minutos seguimos con más invitados.
aflojes, no 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 aflojes. No es para siempre, pero es ahora. Por vos y por todos. Quédate en casa. Provincia de Santa Fe. Tenés 3 maneras virtuales para obtener la tasa general de inmueble. Ingresando a firmat.gov.ar al sector impresión de tasas, DDJJ de DREI, y siguiendo los pasos que se indican. A través del WhatsApp 3465 597706, enviando solo texto. A la brevedad te enviarán la tasa por el mismo medio. O al mail tgi@firmat.gov.ar y te enviarán la tasa a tu correo. Una vez que tengas el archivo de la tasa general de inmueble, tenés 2 opciones para poder pagarlo. Imprimís el archivo y lo pagás en un cajero habilitado o por home banking. Municipalidad de Firmat. La democracia se construye desde el diálogo y la participación. Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe. Cuando tenés una buena cobertura, un problema puede ser una anécdota. Cooperación Seguros. Migliasa Maquinarias S.R.L. Concesionario oficial en Firmat y Zona. Ruta Nacional 33 y Kennedy. Teléfonos 03465 422 599 421 511. www.migliasamaquinarias.com. Migliasa Maquinarias S.R.L. Teléfonos 03465 422 599 421 511. En Firmat, todo lo que sea computación se llama Yes Digital. Insumos, equipos, recargo de tóner y cartuchos, venta de PC, notebooks, tablets, venta de celulares y accesorios, TV, impresoras, cámaras de seguridad, servicio técnico especializado. www.yesdigital.com.ar. Llámanos 424-893. Remedios de Escalada, 1909. Firmat. ¿Velocidad? Pampacón es velocidad. Segundo bloque de Mesa Redonda de Debate, hicimos con más invitados, Mariano Carrera. Exactamente, y decíamos que la cuestión sanitaria atraviesa transversalmente a todos los temas, y alguien que está trabajando muy firmemente en esto en nuestra región tiene que ver con el doctor Ramiro Huber, que es secretario de Gestión del Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe. Ramiro, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por venir. No, por favor. Digamos, es como que las cosas van sucediendo con una rapidez y con una dinámica que a veces uno tiene que volver a repasar algunas cuestiones. Cuando empezamos a hablar con Ramiro sobre la llegada de la pandemia y las primeras medidas, ya para esta época estábamos pensando en que estamos en un tiempo pico, con muchos contagiados. Recuerdo que siempre planteabas, bueno, estamos armando todo esto y ojalá que nos digan que somos exagerados. ¿Era la segunda quincena de abril o la primera quincena de mayo? De mayo. Y estamos en la primera quincena de mayo y por suerte, no por suerte no hay que decir por suerte, ¿no? Gracias a un montón de medidas políticas sanitarias que se llevaron adelante. Y un gran compromiso de la sociedad también, para destacar, no estamos ante nada en ese pico. Sí, es cierto. La verdad que esto es tan dinámico como lo expresaban ustedes recién, y estamos lejos del pico, con una situación bastante contenida, con una curva aplastada, con días y días sin casos nuevos, así que realmente yo también digo, esta pelea es una pelea de boxeo de 15 rounds, y vos podés ir ganando por puntos hasta el round número 15, y cuando falta un minuto de combate te pueden embocar. ¿En qué round estamos? Yo creo que estamos en el 10. ¿Y venimos ganando por puntos? Y venimos ganando por puntos, pero no, si bajás la guardia,
podés perder por nocaut. ¿Qué quiero decir con esto? Que todas las medidas que van generando la posibilidad de liberar actividades, de tener más libertades, de poder movilizarnos, de poder trabajar, etcétera, tienen que ir muy de la par, muy emparentados con el compromiso individual de cada uno de seguir cuidándonos, de seguir manteniendo la distancia social, el uso de barbijo, el lavado de manos, todas las medidas que nos garanticen que efectivamente le hacemos la situación se la hacemos difícil al virus, ¿no? Claro. Entonces, antes decíamos, Ramiro, que si en estos días la economía es el tema que ha ganado la agenda, evidentemente tiene que ver con lo que mencionábamos al inicio, que hay un trabajo, que hay decisiones políticas de parte del Estado, que hay una responsabilidad de la gente que han dado un buen resultado. Digo, lo sanitario ha quedado hoy por hoy en el debate general en un segundo plano. No obstante, esto que vos decías, estamos en el round 10 de una pelea que dura 15 rounds. Y se sigue trabajando y se sigue, digamos, tomando medidas para tratar de prevenir o de tener las herramientas para atender la situación. ¿Cómo estamos hoy en relación al hospital? Que es una cuestión que hemos hablado en otros temas, que ahora se habla menos, pero que se sigue trabajando en las cuestiones de las camas, en el proyecto de la terapia, en el oxígeno. ¿Cuál es el panorama general? Bueno, estamos relativamente bien. Por ejemplo, los recursos críticos son camas, respiradores, profesionales o personal de salud y oxígeno, digamos, para esta situación. Con el oxígeno ustedes saben bien que hemos duplicado la capacidad de almacenamiento, a llevarlo a 6.000 litros de oxígeno por el Zeppelin que pudimos traer de la fábrica Basali. Esto nos equipara la situación de almacenamiento de oxígeno que tiene el hospital de Venado Tuerto, así que en ese sentido estamos tranquilos. Con respecto a la cantidad de camas de terapia, el hospital cuenta con 5 camas, pero estamos ya próximos a terminar en una semana, o menos tal vez, en 3-4 días, las 3 habitaciones del geriátrico que se ganaron para el hospital y que allí vamos a tener una dotación de 20 camas con llegada de oxígeno, aire comprimido y aspiración. Esas camas van a ser camas críticas, algunas respiradas y otras no. Respiradas, aquellas que tengan respirador, digamos. Respiradores tenemos en estos momentos 7 y hay un compromiso ya casi concretado de la provincia de trasladarnos 4 más que vendrían de los aportes que está haciendo Nación. Y después tenemos el proyecto local de la producción local de respiradores, que también nos serviría. Ramiro, el tema de los respiradores, me hacía hincapié un profesional de la salud en estas últimas horas, que está comprobado que las personas que necesitan respirador pueden llegar a necesitarlo por más de 30 días. Entonces, si se da un pico de 30 personas contagiadas que necesitan respirador, ahí ya entramos en un problema. Por eso, digamos, no la tranquilidad, pero la serenidad que nos da el éxito de la cuarentena, porque es poco probable, por eso decía antes, tenemos que cuidarnos del golpe de knockout. Es poco probable, si seguimos cuidándonos y haciendo las cosas bien, que ese pico sea tan extraordinario que nos complique. De todos modos, puede suceder, nadie tiene la posibilidad hoy de adivinar lo que va a suceder, pero en mucho depende de la actitud individual de cada uno de nosotros. De los 12 habitantes de General López con COVID-19, 11 se recuperaron y uno sigue internado con respirador. Lleva más de 30 días internado con respirador. De ahí surge, digo, el ejemplo que marcaba recién. Es cierto que las personas de más de 80 años tienen un promedio de días de estada más corto en terapia y lamentablemente es más corto porque tiene mucha más tendencia a fallecer. Digamos, pero bueno, el promedio de días de estada está más o menos alrededor de los 10, 14 días en terapia para esta patología. Vos hacías referencia al tema de tener el nuevo espacio para la ampliación de la terapia y eso implica también terminar la mudanza del geriátrico. ¿Cómo está esa situación? Este fin de semana ya estábamos, digamos, la gente del hospital está trabajando en la escuela, que ya está cedida a través de un comodato, ultimando detalles, prendiendo la calefacción y preparando todo para que sábado o domingo sean trasladados los abuelos, acompañados por todos nosotros.
es un proceso, una mudanza. Cualquiera que se ha mudado sabe que eso es una situación, digamos, incómoda a veces, y queremos hacerlo de la mejor manera posible para que puedan reacomodarse en un lugar mucho más seguro a partir de la pandemia, ¿no? Alejándolos del foco de posible contagio que puede ser el hospital. El otro tema que está en debate y que es un tema muy complejo, que te trasciende, digamos, en lo particular, pero te ocupa por el rol que hoy tenés en el Ministerio, tiene que ver con este problema que hay entre el Sanatorio Firmat y los afiliados a PAMI, que ya hace un tiempo no se pueden atender en el sanatorio y que son un número muy importante en una época que se avecina, que es compleja de por sí, porque es cuando más enferma la gente. Bueno, ¿cuál es en este momento, este jueves 7 que hacemos el programa, cuál es el panorama que tienen sobre ese tema? Bueno, este programa se repite durante la semana en varias oportunidades. Yo espero que en alguna de esas repeticiones lo que diga ahora quede superado por la solución del conflicto. Pero bueno, a pedido directo del gobernador y del ministro de Salud, hace 48 horas que estoy abocado a tratar de conciliar partes en la relación entre el sanatorio y el PAMI. La tarea no es fácil, hay varios aspectos a considerar en esa discusión. Preferiría no entrar en detalle en este momento porque el proceso está abierto, digamos, pero lo último que les puedo decir es que en el día de hoy yo pude acercar al sanatorio una propuesta en base a algunos elementos que fuimos conversando entre el sanatorio y el PAMI, con la aprobación del PAMI para que lo considere el sanatorio. En principio esperamos que puedan evaluarlo. Hay cuestiones que tienen que ver con el cambio de la modalidad de contrato, con las prestaciones aún no pagadas y con la necesidad y la preocupación principal del gobernador de que los afiliados se puedan atender. Esto es particularmente interesante plantearlo porque en realidad el sanatorio no está cerrado, digamos. El sanatorio está abierto, está funcionando, y lo que sí sucede es que cuando uno va a atenderse, si dice que es de PAMI, es rechazado. Claro. Digo, es una situación casi no quiero utilizar una palabra como la de extorsión, pero es una situación complicada porque no es el sanatorio está funcionando, pero hay un sector de la población que se ve limitado. ¿Y qué pasa con ese sector de la población que son firmatenses y habitantes de la región 12.000? Justamente son los más vulnerables para enfrentar una situación como la del coronavirus, y si el abuelo hoy no se puede atender en el sanatorio, tiene que recurrir al hospital. Tenemos un tiempo, digamos, desde el punto de vista climático, desde el punto de vista de las sanas consecuencias de la cuarentena, que hace que los abuelos en realidad no estén demandando muchos servicios, por ahora. Sí, pero lo cierto es que el problema está, que quizás no se visibiliza tanto también por esta situación, pero que si uno empieza a buscar casos específicos, hay dificultades. Por otro lado, tampoco es una crisis del PAMI a nivel nacional. El PAMI está funcionando, solamente está limitado a una situación particular. ¿Por qué se da acá? Uno no escucha que pasa esto en Cañada de Gómez, en Venado Tuerto, en Rufino. ¿Por qué está pasando ni en Rosario, ni en Santa Fe, ni en Rafaela, Reconquista, Avellaneda, por nombrar ciudades grandes de la provincia de Santa Fe? Por eso, en todos esos lugares el factor común es que el PAMI está presente y da servicio. Y acá lo que cambia es el prestador. Entonces, ¿y qué es lo que falla? Porque es la segunda vez en 2 años y poco nada más, Ramiro. Bueno, en este momento uno de los planteos es la modalidad de convenio, que es particular y distinta a lo que se da en el común del territorio nacional respecto del PAMI. Convenio por prestación o convenio capitado. Sí. Y esto es un tema no menor porque, digamos, las modalidades de pago inducen formas de trabajo. Pero hace 2 años el convenio era distinto y similar al resto del país y también estaba el problema. Sí, por eso digo que, digamos,
Y me resulta un poco complejo expedirme en este momento porque estoy tratando de acercar las partes. Entiendo, tal vez el día de mañana, una vez que termine mi tarea. Lo que uno entiende en esta situación también es que estamos en un tiempo extraordinario y puede, sin ser explícito en todo, leer entre líneas y analizar esto como bien dice Mauro, digamos. Si vos tenés en un montón de lugares una cuestión que está funcionando y acá particularmente no funciona, bueno, hay algunos problemas que son estrictamente locales y que tienen que ver con eso. Ahora también, si hablamos de un estado presente, como venimos remarcándolo en este tiempo, a partir de intervenir sanitariamente y vemos lo que pasa en Firmat, alguna salida hay que buscarla. Bueno, eso ha sido la preocupación del gobernador, manifestado públicamente. Y alguna salida que digo no es llevar a la gente a Venado Tuerto, porque sabemos que eso es... Y que tampoco es la responsabilidad del gobernador, hay que dejarlo en claro también a esto. No, pero sí el gobernador tiene un compromiso con la salud de los habitantes de la provincia y está planteando claramente que dentro de lo que es el margen de acción que tiene como gobernador va a utilizar las herramientas que sean necesarias para solucionar este problema, digamos, un problema que es ajeno al gobernador, pero no es ajeno a la salud de los habitantes de la región. Claro. Y en ese sentido, digamos, puede ir desde lo que estamos haciendo ahora, que es haberme, digamos, instruido para intentar acercar las partes en una negociación clara, transparente, conciliadora, a tomar herramientas que la ley le permite para solucionar la prestación de servicios de salud. Digamos, hay un plan B, si esta negociación no avanza, hay un plan B, digamos. Se está tratando de no llegar a eso, pero... Exactamente, y digamos, de parte mía, yo creo que 48 horas fueron intensas y no me queda mucho más resto para tratar de aportar a una solución consensuada. Ramiro, vuelvo al coronavirus, al COVID-19. Gran parte de las provincias, la mayoría, están con buenos números, con datos positivos, con un funcionamiento que dio resultado de la cuarentena y el cuidado de la gente, con pocos casos y con poquísima mortalidad. ¿Te imaginas un país con retenes, con fronteras divididos? Digo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los 3 primeros cordones del Gran Buenos Aires y el resto del país, y a lo mejor algún conglomerado grande o parte de Chaco que está complicada. Sí, la verdad que... Para que funcione el resto de la actividad, y que todo ande. Hay que buscar, yo creo que esta pandemia va a dar para estudiar distintos modelos y casos, ¿no? Concretamente el caso que hoy más llama poderosamente la atención es el de Suecia, que Suecia lo que ha determinado es que protege a los ancianos y a los inmunodeprimidos y a los que tienen comorbilidades, tratando de que estén aislados en su domicilio, pero sale, digamos, con sus jóvenes, con sus adultos sanos, a tratar de mantener una actividad regular, normal, laboral, por la cuestión de la economía, pero con un sentido sanitario también, que es el de generar una barrera de inmunidad grupal. Es decir, si la mayoría de los jóvenes padecen esta enfermedad asintomáticamente o con síntomas menores, pero generan anticuerpos, si yo logro que el 60% de la población genere anticuerpos, estoy protegiendo a mis más vulnerables. ¿Se entiende? Entonces, lo que no puedo hacer con una vacuna que todavía no está, lo hago con posibilitando la infección. Hay comunidades en Estados Unidos que están haciendo intencionalmente a estas reuniones o juntadas clandestinas. Que ha disparado también la discusión y la polémica, ¿no? Claro, y además digamos, da para estudiar la situación, porque Suecia está haciendo esto en búsqueda de generar esa barrera inmunológica poblacional, pero a su vez tiene más muertos que Dinamarca. Claro. Porque digamos, pone un poquito más en riesgo a su gente. Pero esta otra opción de decir, todos en cautiverio, digamos, encerrados en nuestros domicilios, sin tomar contacto con el virus, en algún momento puede pasar que salgamos a pelear el 15º round y nos noquee el virus, ¿se entiende? Hay algo que ha cambiado. Vos, de hecho, hace unas semanas atrás escribías un artículo planteando justamente este escenario, todos estos interrogantes, estas probabilidades, y también planteando la situación de que hay una convivencia que vamos a tener con el virus. Es decir, si estamos en el 10º round, o en el 8º, más o menos, y son 15 o 16, hay una convivencia que va a haber que sostener.
¿Hay algún tiempo, digamos, que estén pensando, que estén analizando en ese tiempo de convivencia? Es decir, de acá a fin de año, de acá a un año más. ¿Qué tiempo se evalúa, digamos, en aquellos lugares donde se trabaja, se analiza la cuestión sanitaria? Seguimos con la analogía del boxeo. Sigamos ahí. Yo creo que estos últimos 5 rounds los vamos a vivir en estos próximos 3 o 4 meses o 5 meses, que van a ser los rounds más difíciles, porque uno ya viene medio como cansado, y va a venir el invierno con sus patologías respiratorias comunes más el coronavirus. Claro. Y después probablemente tengamos peleas de revancha, ¿viste? Como en el boxeo, que uno lleva... Lo que no nos vamos a llevar la bolsa de dinero que se llevan los boxeadores. Claro. Pero sí creo que vamos a tener que aprender a, no sé si a convivir, a adaptarnos. Un poco lo de Suecia plantea en esos términos, es decir, la capacidad de la población de no vencer a un enemigo, sino de adaptarnos a una nueva situación ecológica, digamos. Y esta adaptación implica mantener ciertos gestos de prevención que nos resultan tan difíciles de sostener. Digamos, ¿quién no tiene ganas de encontrarse con un amigo y darse un abrazo, un beso en la mejilla, compartir un asado mano a mano? Y bueno, hay cosas que nos van a costar mucho recuperarlas, o que vamos a tener que trabajar en esa situación. Estaba viendo algunas fotos de posibles arreglos en los restaurantes con divisiones de vidrio transparente. Y eso es factible. En Holanda empezaron a hacerlo. Claro, la verdad que... Es como una especie de cabina telefónica adaptada para comer. Como comer en una pecera. Una locura. Una cosa bastante desagradable a la vista. Sí, porque aparte abre la puerta, entra el mozo o la moza, te atienden. Pero bueno, creo que esta pandemia que vivimos, como vos decías al principio, no nos enfrenta hoy a una situación catastrófica. Estamos un poco más tranquilos en ese sentido, pero en el corto, mediano y largo plazo ha cambiado nuestra historia, nuestra vida, nuestra cultura. Y bueno, tenemos que saber adaptarnos. Si te parece, nos vemos dentro de un par de rounds. Bueno, cómo no. Ojalá que estemos en el 14 por ahí. Ojalá que sigamos sumando puntos. Y que sigamos ganando por 10-8, 10-9, o que vengamos parejos por lo menos. Y que no tenga un ojo en compota. Ni hablar. Gracias, Ramiro. Un placer como siempre charlar contigo. Ramiro Huber, integrante del Ministerio de Salud del Gobierno de la provincia de Santa Fe. Vamos a una pausa comercial y seguimos con más Mesa Redonda de Debate. Síntomas COVID-19. Fiebre y tos. Fiebre y dolor de garganta. Fiebre y dificultad para respirar. Fiebre y pérdida del gusto. Fiebre y pérdida del olfato. Ante alguno de estos síntomas, llama al 0800-555-6549. Las 24 horas. Provincia de Santa Fe. Tenés 3 maneras virtuales para obtener la tasa general de inmueble. Ingresando a firmat.gov.ar al sector impresión de tasas, DDJJ de DREI, y siguiendo los pasos que se indican. A través del WhatsApp 3465 597706, enviando solo texto. A la brevedad te enviarán la tasa por el mismo medio. O al mail tgi@firmat.gov.ar y te enviarán la tasa a tu correo. Una vez que tengas el archivo de la tasa general de inmueble, tenés 2 opciones para poder pagarlo. Imprimís el archivo y lo pagás en un cajero habilitado, o por home banking. Municipalidad de Firmat. Escuchar para legislar, dialogar para garantizar derechos y construir una provincia más justa. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. El Gran Tonel, el lugar especial para sumergirse en el mundo de los sabores y sensaciones vinícolas. La mejor línea de bebidas, bombones, frutos secos y productos regionales. El Gran Tonel, atención personalizada.
asesoramiento para eventos, vinos, champañas, whiskies, licores y bebidas nacionales e importadas. El Gran Tonel, su bodega en Firmat, San Martín 1425, teléfono 03465 423 921. El Gran Tonel, su bodega en Firmat. Velocidad, Pampacón es velocidad. En Firmat, todo lo que sea computación se llama Yes Digital. Insumos, equipos, recargo de tóner y cartuchos, venta de PC, notebooks, tablets, venta de celulares y accesorios, TV, impresoras, cámaras de seguridad, servicio técnico especializado. www.yesdigital.com.ar. Llámanos 424-893. Remedios de Escalada, 1909. Firmat. Último bloque de Mesa Redonda Debate y seguimos con más invitados. Mariano Carreras. Exactamente, vamos a hablar de un tema también que se ha conocido en estos días, que tiene que ver con la ampliación de la red cloacal en la ciudad de Firmat y también en otras ciudades santafesinas. Para eso tenemos la visita de Alfredo Mena, que es director de Aguas Santafesinas. Bienvenido. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Gracias por venir. Al contrario. Bueno, esto fue una noticia bastante reciente que de hecho nos enteramos por medios nacionales a partir de un acuerdo entre el gobernador y la nación. Contanos un poco de qué se trata y en qué va a consistir. Bueno, vamos a hacer un poquito de historia sobre la obra porque la verdad que tiene motivos para justificar una explicación porque es una obra importantísima para nuestra ciudad y por suerte nos tocó a nosotros de que nos atiendan en este sentido. Este es un proyecto que habíamos presentado en gobiernos anteriores, nacionales y provinciales, para hacer el colector principal, que es por la calle 1 de Mayo, para juntar todos los líquidos de toda la zona de los dos barrios, como dijimos, La Patria y La Quemada, para poder descargar después en el colector general. Si no está esta obra de infraestructura primaria, no se puede hacer las redes domiciliarias. Claro. Bueno, esto fue presentado en su momento, no tuvo, de esto estoy hablando 4 o 5 años atrás, no tuvo salida, no hubo acuerdo, no había dinero, motivos X. Hace un par de años el gobierno nacional, recuerden ustedes que ofrecía hacer obras de infraestructura hidráulica o pavimentación con el aporte del 60% nacional y el 40% de las provincias, que se hizo esta obra de cloaca también y pavimento en barrio Fredrickson. Bueno, nosotros en ese momento decidimos volver a presentar esta obra diciendo que el gobierno provincial iba a hacer solo el colector y el gobierno nacional hacía el resto de la red. Llegamos a fin de año, de los dos mandatos de los dos gobiernos, nacional y provincial, aún con la obra licitada, se cayó nuevamente. Este año, con esa buena nueva que tuvo el gobernador, que lo llamaron de nación, a su vez al presidente de Aguas Santafesinas, la semana pasada, de golpe aparecieron que Firmat iba a ser beneficiada con esta obra 110 millones de pesos. ¿Fue una sorpresa? Una sorpresa realmente, más allá de que hay una tarea hecha que por eso nosotros fuimos beneficiados, porque así como muchos intendentes le agradecieron al presidente de Agua y al gobernador, muchos otros se quejaron por no tener esta obra. Claro. Hay 5 ciudades de las que tienen servicios de agua que fueron beneficiadas con alguna obra. Las que se quejan principalmente son las cooperativas, ¿no? Que dicen ser discriminadas siempre y tienen razón. En Venado Tuerto, por ejemplo, todos los venadenses, en Murphy, en Chovet, lugares donde llega TDC de Firmat, obviamente, tributamos a la provincia y aparte tenemos que pagar extra para que se hagan obras de agua potable o de cloacas, ¿no? Y entonces las cooperativas que dicen, desde Venado a Trentana, dice, che, muchachos, que de la provincia que ya le pidieron, antes le pedían en su momento a Obey, después a Lipchi, antes a Bonfatti, antes a Wiener, ahora a Perotti, dice, no llegan para nosotros, llegan para los que dependen de la provincia, nada más. Esto,
digamos, el camino es distinto, porque estas son ciudades que están servidas por Aguas Santafesinas, que son accionistas de Aguas Santafesinas, y las cooperativas deberían ir por otro lado, por el lado de los ministerios del gobierno provincial, allá de que sí, que es cierto y que les hace falta obra. Lo mismo pasa con la EPE, ¿no? Con las ciudades que dependen de la EPE. Pero esto tiene un efecto de haber hecho un trabajo minucioso desde la Municipalidad de Firmat con el desarrollo de la obra, minucioso de Aguas Santafesinas, para hacer todas las cotas, todos los cálculos necesarios para después que sea una obra viable y razonable para el gobierno nacional, que a través de Lenosa otorga estos 110 millones, 600, 700 y pico de millones de inversión, 110 para Firmat, en una obra fantástica, la verdad, impresionantemente buena e importante para todos los barrios. Esta extensión, digamos, que veo que ahí tenés un apuntador, ¿qué sectores alcanzaría? ¿Quiénes beneficiaría? Sí, me traje un borrador, si los quiere que se los muestre. Sí, contanos, a ver si ahí a la cámara lo podemos mostrar para que se vea un poquito y nos vas contando. Es para el barrio La Patria, La Quemada, como habíamos dicho. A ver, no sé si... No, tenelo levantado ahí, tenelo quieto. A ver. Si me aguanta el pulso. Dale. Esta parte del barrio La Patria, que ya se empezó a hacer, ya está hecha en estos meses atrás, este año atrás se hizo. Después, sobre todo la colectora, sobre toda la avenida La Quemada, sobre la 25 de Mayo y la zona sur del centro, esta va a ser la beneficiada. Esto significa 9.500 metros de cañería casi. Impresionante. Hay 76 cámaras de registro y 940 conexiones va a haber. La verdad que es una obra importantísima. Este es el colector principal, que es un caño más grueso, que va sobre la 1 de Mayo y sobre Matías Museto, de distintos diámetros, y después todas las conexiones para poder servir con cloacas a todo este barrio. Esto ya tiene, todo el centro tiene. Este mismo proyecto lo quisimos hacer para Nadal y La Hermosa, que también ¿qué es lo que está quedaría presentado? Pendiente, digamos? Claro, es lo que está pendiente. Nadal, La Hermosa, Fredrickson Norte y Carlos Casado sobre el Centenario. Todo esto otro ya tenemos... Estamos hablando de que llegaría a superar el 60% de la ciudad la cobertura de cloacas, 65 aproximadamente. Sí, con esta obra 75 diría yo. ¿75? A ver... no que esté la obra hecha de cloacas. 75% de la gente puede pedir la conexión. Con conectividad, claro, puede pedir la conectividad. No quiere decir que todos estén conectados en todos estos barrios que yo marqué. ¿Cuál es el próximo paso? El próximo paso, esta obra del colector principal estaba licitada, como les conté, por el gobierno anterior. Se podría rever el precio, reestructurar o refinanciar, pero el gobierno Aguas Santafesinas y el gobierno provincial actual decidió llamar a licitación nuevamente. Bien. Esto va a ser a corto plazo, se van los tiempos necesarios para presentar los pliegos, presentar las ofertas, pero lo importante es que Lenosa ya adjudicó los dineros para la provincia. ¿Todos recursos nacionales? Todos recursos nacionales. También que es digno de destacar también, así que una conexión, como decía en algún momento el intendente de nuestra ciudad con el gobierno provincial y el gobierno nacional, a pesar de distintos signos políticos, pero realmente para nosotros es una gran satisfacción poder presentar una obra de este tamaño. Estamos hablando de una obra que puede llegar a comenzar en el último trimestre de este año, aproximadamente. Sí, o último trimestre de este año. Está bien, sí, yo me imagino que sí. Me imagino que sí. No tengo puntualidad de cuándo se van a estar disponibles los pliegos para que los oferentes puedan presentarlos. De eso son 2 meses, más el llamado, más las correcciones, sí. Se van 4 o 5 años. Escuché por ahí, Alfredo, que uno de los argumentos, digamos, que se planteó en su momento, digamos, recientemente, más allá de todo este recorrido que vos planteás, que es importante conocerlo, pero que entre las cosas que estaban tiene que ver con la prevención sanitaria, con el tema dengue también, digamos, que era un aporte más el tema cloacal para evitar cierta el agua estancada y demás cuestiones. ¿Hay algo de eso? Sí, justamente Lenosa, el ente nacional de obras y saneamiento, tiene que ver con esto, con prevención
con hacer prevención siempre que hablamos de la salud. Cloaca, Claro, hablamos, y claro. de agua hablamos de salud, obviamente, Claro, ¿no? Pero exactamente. que este tema, digamos, al ser tan importante, más allá que no tiene tanta prensa, es muy importante en este tiempo en la provincia, Sí. se tuvo en cuenta en esta decisión. Sí. El enfoque, la idea de la inversión está apuntada a eso, al saneamiento, a la salud. Sí. ¿Cómo está la empresa hoy? ¿Cómo está Aguas hoy? Digo, porque bueno, se dio este cambio de gobierno y después no supimos mucho porque también se vino toda esta nueva situación que hizo que todo se parase de algún modo y ahora empiezan nuevamente a reactivarse. ¿Cuál es el panorama de Aguas Santafesinas en este mayo de 2020? La verdad que no es muy buena la situación por lo siguiente. El gobierno anterior, el directorio anterior de Aguas Santafesinas presentó un proyecto, yo estaba también, ¿no es cierto? 3.200 millones de pesos. Eso significaba el sostenimiento de la propia empresa más la ampliación de algunas obras que estaba pendiente, algunas de firma. Cuando resulta del gobierno que hay cambio de signo político, el presupuesto no lo aprueba la Cámara anterior, deciden que lo apruebe la nueva Cámara con el nuevo gobierno y demás. En ese transcurso caen muchos de los ministerios, ven afectado su presupuesto, entre ellos el Ministerio de Infraestructura, el nuestro, y pasa a tener Aguas Santafesinas un presupuesto de 1.900, de 3.900 a 1.900 millones. ¿Esto qué significa? Exclusivamente para funcionamiento y para entregar el servicio, para desarrollar el servicio sin ninguna inversión. Entonces ya empezamos un año complicado. Todo lo que venga puede venir de esta manera, si esto se reactiva en algún momento con préstamos internacionales, con inversiones por otro lado. Así que Aguas no va a tener fondos propios para disponer para hacer obras. Esa es la primera complicación. Para sostener el servicio hay un aporte importante del gobierno provincial, que era del 20%. El gobernador anterior le pidió al directorio de Aguas que llevara los números, los gastos y las inversiones para tratar de que el servicio sea eficiente. Para eso solicitó un aumento de tarifa del 50% el año pasado, que no se dio a consecuencia de todos estos inconvenientes sociales, se otorgó un 24%. Bueno, esto generó algunas cosas. A esto le sumamos el inconveniente de la bajante del río Paraná. Aguas Santafesinas tiene 7 bocas para extraer agua desde el río, de Reconquista, Santa Fe, Rincón, hasta Rosario. 7. Claro. De las 7, en 4 hubo que hacer inversiones de bombas, casi 10 millones de pesos para que no se vea afectado el suministro de agua para el tratamiento y para la después de distribución. Así que, bueno. Pero es un tema, ese es un tema que, bueno, hoy no impacta directamente aquí, pero que en estos centros urbanos tan importantes es muy importante y que ha pasado un poco desapercibido, claro, porque también se pudo dar una respuesta. Claro. Imagínense que el 70% del agua que entrega Aguas Santafesinas al consumidor son clientes que están siendo atendidos a través de la extracción del río Paraná. El resto, Firmá, que es por extracción, Rufino, que son las otras localidades de Casilda, son todas con perforaciones, pero el 70 al 80% es con agua que entrega nuestro río. Así que, bueno, ahí se ven afectadas. A todo esto, si le sumamos algo más, el inconveniente de las recaudaciones, que como en todos los servicios se cayó, así que tenemos un panorama difícil. ¿Y no le va a cortar el servicio de cloacas a la gente? No se corta el agua, no se está cortando. Ni cloaca ni agua. Ni agua menos todavía. Sí, claro, no se puede, van de la mano, no se puede cortar una sí y una no. Así que, bueno, en el medio de todo este panorama difícil nos encontramos con esta importantísima obra que, bueno, nos da un poco de aliento para seguir trabajando y seguir peleando. El producto es inobjetable. El que entrega Aguas Santafesinas para el consumo. Olvídense de que hay inconveniente en cuanto a la calidad y a la pureza. Podemos tomar tranquilo. Tranquilísimo. El agua de nuestro río Paraná es muy buena. Como anécdota, se han hecho pruebas de tomar muestras a pocos metros
de una desembocadura de cloacales o líquidos cloacales o líquidos de desperdicio, y aún así, de tanto caudal que hoy no, hoy es que está muy bajo, de tanto caudal que tiene, no se ve afectado su buena calidad. Así que con poco la mejoramos. Alfredo, gracias por visitarnos, muy amable. Estamos llegando al final de una nueva edición de Mesa Redonda de Debate. Mariano. Así es, Mauro. Bueno, creo que ha sido bastante amplio el programa con todas cuestiones que hacen a la actualidad de esta ciudad, de esta región, que me parece nos ayudan a poder entender más de cerca y más claramente, en primera persona, como decimos siempre con los protagonistas, qué cuestiones suceden, cómo estamos, porque a veces a través de los WhatsApp, de redes sociales se dicen, se comentan cosas. Creo que siempre la validez y la importancia de los medios tradicionales es eso, es poder tener las voces oficiales, poder tener la información chequeada, y eso asegura que usted escucha, lee cuestiones que tienen que ver con gente que le está diciendo y se está haciendo cargo de lo que le está diciendo, que en este tiempo no es poca cosa. Gracias por estar, como siempre, del otro lado. Esto fue Mesa Redonda de Debate. Nos reencontramos en una semana.